Es importante destacar que en la historia de la Iglesia no se registró sucesión apostólica después de la muerte de los apóstoles neotestamentarios. Leemos en los registros de la patrística que ellos alegaron que ya no había apóstoles en su tiempo, y vimos a lo largo de toda la historia de la Iglesia hasta aproximadamente el comienzo del siglo XXI que nunca más nadie osó llamarse apóstol. Sin embargo, en nuestros días es muy común escuchar a muchos autonombrarse apóstoles, pero ¿existen tales apóstoles? En primer lugar, les invito a considerar lo que enseña la Escritura, los requisitos que tomaron en cuenta los propios apóstoles cuando Judas Iscariote cayó del apostolado. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, que Pedro dijo: «Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección». Vemos en estos versículos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, puso como requisito que para poder ser parte del grupo de los apóstoles había que haber participado en el ministerio terrenal de Cristo en la tierra, desde su comienzo en el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba en gloria. Tenía que haber sido un testigo de la resurrección de Cristo y tenía que haber sido un testigo del ministerio terrenal de Cristo. Vemos también que otro de los requisitos era haber sido comisionado o llamado personalmente por Cristo. En Lucas capítulo 6, versículo 13 dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, hasta ahora estamos viendo por el testimonio de las Escrituras que para poder ser apóstol hay que cumplir varios requisitos. En primer lugar, Cristo personalmente tuvo que haberte nominado, llamado, escogido como apóstol. En segundo lugar, tuviste que haber participado en el ministerio terrenal de Cristo. Y en tercer lugar, tuviste que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Sin embargo, usted pudiera decir, bueno, el apóstol Pablo no encaja en este perfil. Y es cierto, no encaja en este perfil, o no del todo. Vemos, por ejemplo, que uno de los requisitos era haber sido llamado personalmente por Cristo. El apóstol Pablo fue comisionado personalmente por Cristo. Cristo mismo se le apareció en el camino de Emaús y lo llamó y lo comisionó como apóstol. Vemos que otro de los requisitos era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo vio al Cristo resucitado, lleno de gloria, fue testigo de su resurrección. Y vemos que el tercer requisito era haber sido parte del ministerio terrenal de Cristo. Es cierto que el apóstol Pablo no fue testigo del ministerio terrenal de Cristo, pero para Dios compensar este requisito que era necesario, Dios sí lo hizo parte del ministerio celestial de Cristo. Pablo ascendió al tercer cielo y allí le fue predicado el evangelio revelado directamente por el propio Jesucristo, y él tuvo una revelación del ministerio celestial de Cristo. Por tanto, vemos que el apóstol Pablo sí cumple con estos requisitos. Fue comisionado por Cristo, vio a Cristo resucitado y participó o vio el ministerio celestial de Cristo. El propio apóstol Pablo, hablando de este tema, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8, dice: «Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Esta palabra abortivo es una palabra que expresa la idea de lo que Pablo está intentando decir. Esta palabra significa literalmente nacido fuera de tiempo. Lo que está dando a entender es que él se volvió apóstol fuera de tiempo, o que fue una excepción de la regla. Él no estuvo en el ministerio terrenal de Cristo, por eso fue nacido, constituido como apóstol fuera de tiempo, fuera de lugar. Sin embargo, lo deja claro que a pesar de haber sido constituido apóstol fuera de tiempo, sí era un apóstol. Es importante recalcar que el texto dice claramente que al último que se le iba a aparecer era a él. Dice: «Al último de todos, a mí», lo cual significa que Cristo no va a volver a hacer una aparición semejante a esta, y mucho menos para comisionar a alguien, lo cual significa que él fue el último de los apóstoles. Él fue el último en ser concebido de una manera abortiva, fuera de tiempo. Él cerraba el ministerio apostólico. Sin embargo, esta idea de que existían apóstoles fraudulentos no es nueva realmente. Vemos en el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, Cristo hablándole a la iglesia de Éfeso, diciéndole: «Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Este es el serio problema de la iglesia de hoy día. No prueba a los que se dicen ser apóstoles, porque si verdaderamente probásemos a todos los que se autonombran apóstoles, tendríamos que concluir que
que no son apóstoles. Hemos visto que para ser apóstol es necesario haber sido comisionado por Cristo, y vemos claramente en Corintios que Pablo dijo que ya Cristo no iba a comisionar a nadie más, que él fue el último que comisionó como apóstol. Vemos que para haber sido apóstol es necesario participar en el ministerio terrenal o al menos en el celestial. Sin embargo, vemos a Pablo diciendo que él fue el último en ser llevado al cielo y que no lo volvería a hacer nunca más. Y vemos que para ser apóstol es necesario ser testigo de la resurrección de Cristo, o sea, haberlo visto resucitado o haberlo visto cuando resucitó. Y vemos claramente que Pablo dice que no lo volvería a hacer. Cristo no se le iba a volver a aparecer así resucitado a nadie más. Por tanto, es imposible que ellos sean apóstoles. Usted quizá pudiera decir, bueno, pero en el libro de los Hechos vemos cómo se menciona a Bernabé estando entre los apóstoles. Es cierto, Bernabé fue nombrado apóstol por la iglesia, no por Cristo. Uno de los requisitos es haber sido comisionado personalmente por Cristo. La iglesia lo llamó apóstol porque andaba en el grupo de los apóstoles, pero no necesariamente porque era un apóstol. Recuérdelo, pruebe los apóstoles. Hay muchos pseudos apóstoles autonombrándose apóstoles, pero para ser apóstol hay que cumplir ciertos requisitos que hoy día ya nadie puede cumplir.